Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto y el placer, como siempre, de recibir a Alejandro Vargas, quien es medium, contactado y escritor y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, como siempre. El gusto es nuestro de compartir este espacio y hoy le queremos comentar a la audiencia que vamos a hacer una canalización de quien fue Sir Víctor Godard, y voy a leer una pequeña biografía para introducirlos en cuál fue su plan divino en esta encarnación. El mariscal del aire Sir Robert Victor Goddard nació el 6 de febrero de 1897 y trascendió el 21 de enero de 1987. Fue un alto comandante de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Goddard es quizás mejor conocido por su interés en los fenómenos paranormales. Afirmó haber viajado en el tiempo en 1946, en el que más tarde se basó el largometraje The Night My Number Came Up. En 1921, Goddard fue seleccionado para estudiar ingeniería en el Jesus College de Cambridge y luego estudió en el Imperial College de Londres antes de regresar a Cambridge en 1925 como instructor del escuadrón aéreo de la universidad. Después de graduarse de la Real Escuela de Estado Mayor Naval en 1929, comandó un escuadrón de bombarderos en Irak. Regresó a Inglaterra en 1931 como instructor jefe del curso de ingeniería de oficiales. Luego estuvo en el Staff College hasta 1935, cuando fue nombrado subdirector de inteligencia del Ministerio del Aire. Ocupó este cargo hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está en presencia con nosotros, querido? Bienvenido. ¿Cuál fue el objetivo principal en este plan divino tan interesante que tuviste en esta encarnación? ¿Te quedó algún pendiente? Traer el cielo a la tierra y la verdad de Dios a este mundo. Qué bonito. Goddard afirmó más tarde haber tenido un episodio clarividente en 1935 en la RAF Drem, en Escocia. Afirmó que había estado volando en una misión para inspeccionar el aeródromo de Drem, que estaba fuera de servicio en ese momento. Después de volar a través de un clima duro, salió y vio que el aeródromo parecía estar en pleno funcionamiento con aviones y tripulación presente en un día muy soleado. Señaló que observó varios aviones amarillos, uno de los cuales era un monoplano que no pudo identificar. También vio a varios mecánicos con uniformes azules que tampoco encajaban con las operaciones de la RAF en ese momento, ya que los mecánicos vestían monos o uniformes de color canela, marrón oscuro. En los años siguientes se reactivó el aeródromo de Dren y la RAF, la Fuerza Aérea Real, comenzó a pintar sus aviones de entrenamiento de amarillo y cambió los uniformes de los mecánicos a azul, exactamente como Víctor había observado años antes. Pero nadie se percató de su presencia cuando él estaba volando, que pasó por encima del aeródromo. El relato de Víctor sobre este evento ha sido calificado como un posible desliz en tiempo real. Entró en un agujero de gusano por el cual viajó claramente al futuro. Eras una persona muy conceptuada como profesional y piloto, excelentemente conceptuada, muy calificado. ¿Por qué esta experiencia determinó y demostró que vivimos en un multiverso a pesar del escepticismo en ese momento y también en la actualidad? El mensaje fue muy claro, pero ¿por qué la humanidad queda continuamente atrapada en los falsos mensajes del bando negativo a pesar de los billones de seres de luz que envió Dios y continúan encarnando con planes divinos que dan mensajes claros de dónde está la verdad y cuáles son las falsas programaciones del bando negativo? Porque la humanidad prefiere seguir dormida y viviendo en la ignorancia antes que investigar y que descubrir la verdad. Claro, pero en ese momento, cuando tú lo contaste a tus compañeros, otros pilotos, enseguida empezaron a dar explicaciones de la 3D. ¿Hasta qué punto vale la pena seguir pasando un mensaje que nadie escucha y hacer tanto esfuerzo con tantos seres de luz? Porque ya lo había dicho Tesla, que fue un científico muy calificado para ese momento y posterior también, ¿no? Hasta el día de hoy. Él mismo lo había visto en astral, con el contacto telepático que tenía, y dijo claramente, el pasado, presente y futuro coexisten al mismo tiempo. Y hay gente que repite la frase como un loro, pero no entiende nada. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Que todo merece la pena porque al estar pasando el mensaje estamos cumpliendo con nuestra misión y con lo que hemos venido a hacer. Ya quien escuche o no es problema de cada quien. Perfecto. Sí, es verdad. ¿Qué se siente físicamente cuando se traspasa de una realidad a otra? ¿O no hay ningún cambio perceptual en el cuerpo físico? Más allá del asombro, del estrés que puede producir una situación como esta, totalmente anómala, en la cual tú de repente estabas volando y te encontraste con que cambió totalmente, es como que se puso el clima terrible y de repente cuando terminaste de pasar como ese tubo con un cambio climático muy brusco, apareciste sobre el aeródromo de Drem, el cual lo viste en funcionamiento 4 años después. Eso pasó 4 años antes. Sí, él dice que no se experimenta mayor cambio, lo único más el shock de ir hacia otra realidad, de ver las cosas totalmente distintas, pero que no hay así ningún cambio a nivel físico. Al haber asistido a un colegio cuyo nombre mencionaba a Yeshua, a Jesús, nuestro amado Padre, ¿cómo era tu conexión con Dios? ¿Tú canalizabas? ¿Lo tenías dentro de tu plan divino? ¿Percibiste esto de inmediato a partir de esta experiencia o no te dabas cuenta? Sí, por supuesto, él estaba recibiendo mensajes cada instante y en cada momento. Él siempre estuvo muy conectado a la inteligencia suprema de Dios, porque todo lo que tenemos es gracias a su inteligencia suprema. Así es. Seguiremos repitiendo que sin Dios no hay nada, ni somos nada. Para los humanos egocéntricos que se creen que obran por ellos mismos o hacen algo por ellos mismos. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que canaliza teniendo un contacto telepático directo y alguien que se va guiando por intuición? Él dice que es lo mismo, lo único que hay a través del contacto telepático se recibe la información como más clara y más directa y como por medio de la intuición es otro tipo de contacto, pero tampoco deja de ser un contacto con el otro lado. ¿Por qué cuando en las canalizaciones ingresan suplantadores los seres de luz no pueden intervenir para prevenir esto? O avisar que los mensajes son falsos en algunos casos. Porque él dice que muchas veces es responsabilidad como del contactado poder darse cuenta y sobre todo también poder pedir claridad y pedir señales, porque es como que si no la piden, es como que ellos ahí no pueden actuar, como que es una cuestión de libre albedrío. Claro, del mínimo libre albedrío que ejercemos y del trabajo que tenemos que hacer aquí en esta 3D, que es nuestro, obviamente. No vamos a pretender que todo lo haga Dios y los seres de luz, ¿verdad? ¿Qué tipo de canalización está teniendo una persona que recibe claramente mensajes tipo spam, dentro de los que también hay ataques, y los mensajes de luz no son en muchas ocasiones percibidos con claridad? ¿O es porque los mensajes de luz, cuando ingresan por el chakra corona, están más contaminados que si ingresan por algún otro canal? Me dice que muchas veces es por el contactado, porque al estar el contactado en una energía tan densa, tan pesada, ya sea porque esté pasando alguna circunstancia personal dura o por otras causas, es como que muchas veces no tiene ese canal limpio y claro para poder transmitir la información correctamente, porque ahí al estar con esa vibración tan densa le perjudica mucho. Entonces, en esos casos es siempre pedirle a Dios, hacer oraciones de corte y que Dios es como que le va a dar la fuerza y le va a ayudar, pero siempre es eso, encomendarse a Dios. Por supuesto. Lo primero de todo.
Los mensajes de luz que ingresan a través del canal sinestésico, me refiero a la piel como elemento transmisor, ¿son muchos más fidedignos? ¿Por qué a través de este medio muchas veces no somos conscientes de haber obtenido estos mensajes hasta que se concretan en la realidad? Porque dice que hay muchas veces que estamos tan dormidos que no nos damos cuenta de que hay múltiples formas de canalizar. Entonces es como que es cuestión de despertar, entender, también informarse, aprender, porque eso siempre es muy importante, de que los mensajes siempre pueden llegar de muchas maneras y estar atentos y perceptivos, porque me dicen que hay muchas veces que con tanto ataque y con tanta cosa de la 3D, como que hay muchas veces que todas estas cosas las dejamos como pasar muy desapercibidamente. Claro, pero mi pregunta se refería a la canalización específica sinestésica a través de la piel. Ha pasado que a veces un contactado recibe un mensaje en segundos, ¿sí? Es muy rápido, para que tome una determinada acción. Y ese mensaje no entra por el chakra corona, porque no se recibe como un pensamiento, como en este caso, como Ale que está canalizando y está recibiendo la frase. El mensaje entra a través de la piel y el contactado acciona a hacer lo que le están pidiendo. ¿Sí? Entonces, la acción es prácticamente inmediata, es en segundos. Puede pasar cuando, por ejemplo, nuestros adorados hermanos del Comando Ashtar quieren que el contactado vea una nave. En esos casos específicamente. El mensaje no llega, es sal y ve hacia la... No, pasa de forma inmediata por la piel y el contactado hace la acción motriz de lo que recibió, pero sin siquiera recibir una palabra. ¿Cómo funciona eso? ¿Es mucho más fidedigno? Por supuesto, porque esa es la chispa, la energía de Dios que está entrando a través de esa persona. Qué bonito, ¿eh? Es impresionante. La canalización sinestésica la reacción es inmediata y no hace falta que se reciba ni una palabra a nivel mental. Se pasa directamente a la acción. Es prácticamente inconsciente. Y una vez que terminó el hecho como el avistamiento, ahí la persona se da cuenta que, que en realidad el mensaje entró por otro lado, ¿sí? Godard fue destinado a la India en 1943 para hacerse cargo de la administración del Comando Aéreo del Comando del Sudeste Asiático. Permaneció en el cargo hasta 1946, cuando se convirtió en representante de la RAF en Washington. Afirmó haber presenciado la experiencia clarividente de otro oficial en China durante enero de 1946. Según Godard, estaba en una fiesta en Shanghái y tenía previsto volar a Tokio esa misma noche, cuando se enteró de que otro oficial había tenido un sueño en el que Godard murió en un accidente aéreo. En el sueño, un avión transportaba a Godard, otros dos hombres y una mujer, cuando experimentó dificultades con la formación de hielo atmosférico y se estrelló en una playa de guijarros cerca de las montañas. Esa noche convencieron a Godard de llevar a dos hombres y una mujer en el transporte Douglas Dakota que volaba a Tokio. Como en el sueño del otro oficial, el avión Dakota se congeló y se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en la isla japonesa de Sado. La escena del accidente, una playa de guijarros cerca de montañas, se parecía a la descrita del sueño. Sin embargo, a diferencia del sueño, nadie resultó herido. ¿Este hecho fue veraz y por qué en este caso, cómo el sueño premonitorio que parecía ser tuvo un final distinto, cuando en general en este tipo de eventos con clarividencia ocurre el hecho tal cual fue observado en astral? Porque él dice que muchas veces soñamos o vemos otras líneas de tiempo temporales. Ah, por eso este piloto había visto
una línea de tiempo en la cual ustedes trascendían. Exactamente. Y en esa realidad paralela que él vio, en la que ustedes trascendían, ¿por qué en ese caso estaba pactado así, que tenías que trascender en ese vuelo con estas personas? Porque digamos que su yo superior, esa parte del alma de su yo superior, pactó que en esa realidad tenían que trascender todos juntos por una cuestión de karma. Ah, y en esta realidad, en esta línea de tiempo que es la nuestra, no, No, claro. Entonces quiere decir que el karma se divide también, cosa que me estoy como enterando ahora, ¿no? No lo había pensado así, de ninguna manera. Qué interesante esto, queridos amigos. Se divide también según los universos paralelos en los que el fractal encarna. sí, por supuesto. Se va, digamos, parcializando. Exacto. En una realidad paralela es tal cosa, en la otra tal cosa, en esta se salda parte del karma. En esta... ¿Por qué? Quizás es una pregunta un poco banal, pero ¿por qué en lugar de que nuestro amado Padre, Madre Creador, de que se salde karma en una sola realidad? ¿Por qué se tiene que saldar multiuniversalmente? Porque en toda una vida, por ejemplo, en una existencia, si ya nos es difícil saldar todo el karma, es como que si viniera todo de una, así todo junto a la vez, como que sería muy, muy complicado. Realmente ya es como que el proceso de dejar reencarnar o de dejar de volver a esta realidad, como que sería algo mucho más lento. Por eso es como que el alma hace ramificaciones y es como si se distribuyera el trabajo. Qué maravilla, ¿no? Siempre Dios favoreciendo a todos sus hijos, porque somos grandes monstruos los humanos, queridos amigos, y lamento si alguien se ofende, pero la verdad es la verdad, me estoy incluyendo, por supuesto, ¿no? ¿Qué maldades tuvimos que haber hecho en vidas pasadas, en esta misma vida, para estar a día de hoy todavía encarnados aquí, saldando karma, más allá de estar en una misión, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí en esta 3D que esté únicamente en misión sin saldar karma? Absolutamente todos los que están aquí tienen que saldar karma, no se salva nadie. Nadie, nadie. Los únicos seres que pueden venir aquí en misión, y esto ya lo hemos canalizado varias veces, unas cuantas, ¿no? Por no decir un número, que pueden venir aquí en misión sin saldar karma e irse, entrar y salir dependiendo de la misión por un portal, son los seres de luz que vienen desde la quinta dimensión. Ya lo habíamos dicho, tal como fue el caso de Saint Germain, el maestro ascendido, Saint Germain también es un maestro ascendido, Mago Merlín, etcétera, 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 y varios más que vinieron con su cuerpo 5D. Continúa otro párrafo de la biografía. Godard se jubiló en 1951 y se convirtió en director de la Facultad de Aeronáutica, donde permaneció hasta 1954. También fue gobernador de St. George's School, Aberdeen, y de Bryanston School, y fue presidente de la Airship Association de 1975 a 1984. Animó a Sir George Trevelyan a crear el Wrecking Trust, un organismo que promueve la educación espiritual, en 1971. Ocupó gran parte de su tiempo de retiro. Wrecking Trust fue una organización benéfica fundada por Sir George Trevelyan en 1971 bajo el estímulo activo del mariscal del aire Víctor Godard. Su propósito declarado es la educación espiritual no sectaria. Su objetivo es crear espacios de encuentro seguros para la conexión, el diálogo, el aprendizaje y la acción social. El Wrecking Trust ahora está cerrado, según lo que encontré en una biografía, pero también está el sitio
en la cual se ve toda la actividad que desarrollan, por lo cual me parece que esto en cierta forma no es veraz. Fíjense, queridos amigos, si quieren investigar, de Sir George Trevelyan, y lo van a encontrar como Wrecking Trust, ¿sí? El sitio. La organización benéfica educativa de Wrecking Trust se preocupa por promover la conciencia y el estudio de los principios espirituales que operan a través de los individuos y el universo como parte de un movimiento mundial hacia la transformación personal y planetaria. El símbolo de Wrecking Trust se basó en la cruz cósmica, derivada de la cruz celta de la resurrección. Es tridimensional, rodeada por esferas protectoras de luz que indican proporciones globales e insinúan un eje de luz espiritual que desciende desde el cenit hasta la Tierra. Este símbolo fue, en primer lugar, quiero aclarar que no la encontré online en todo el rastreo que hice. Hay muchísimas cruces, como la cruz egipcia, como la cruz solar, etcétera, etcétera. Pero esta en particular no la encontré hecha en ningún material. Voy a seguir investigando, porque quizás no tuve suficiente tiempo, pero es muy particular. La estamos viendo, la imagen aquí de cómo es, con estas esferas como entrelazadas. ¿Por quién fue canalizado este símbolo? ¿Por Trevelyan o por ti? Fue canalizado por él, por Víctor. Me imaginaba, claro, porque tú fuiste el impulsor de Trevelyan, que era obviamente también una semilla estelar encarnada, ¿no? Sin duda. Tuvo también un plan divino bastante interesante. La cruz con las tres esferas entrelazadas, llamada también cruz de las tres dimensiones, representa al comando Ashtar y o Federación Intergaláctica de la Luz. Sí. Pero ¿se puede conseguir hecha en algún material en este momento aquí en el planeta Tierra? A nivel físico, no. No la hizo nunca nadie. No. Tenías claro que la espiritualidad, la verdadera conexión con Dios, no era a través de las religiones, por lo cual crearon esta institución, lo impulsaste a Trevelyan, que era claramente no sectaria. Dice la biografía, en 1971, después de jubilarse como director de Latingham Park College, se le pidió a Sir George que fundara el Wrecking Trust, y durante 2 décadas ofrecieron conferencias, cursos, programas, nuevos pensamientos y conocimientos orientados espiritualmente que permitieron que hasta 10.000 personas al año de diversas disciplinas y puntos de vista exploraran temas de vanguardia de una manera no sectaria. El Trust recibió el premio Right Livelihood Award, premio Nobel alternativo, en Estocolmo en 1982, por su trabajo que constituye una contribución esencial para hacer la vida más completa, sanar nuestro planeta y elevar a la humanidad. Después de un periodo de inactividad y tras la muerte de Sir George, el Wrecking Trust revisó su posible contribución al creciente movimiento por el despertar espiritual y el surgimiento de una nueva conciencia que dice que ahora está avanzando. ¿Está avanzando la nueva conciencia después de los billones de seres de luz que envió Dios a este planeta y continúa enviando a pasar el mensaje mientras que la humanidad le entra por una oreja y le sale por el otro? Es muy poca gente, por no decir en casi ninguna. Es un muy pequeño porcentaje. También dice la biografía, a través de él se convenció, hablando de Víctor Godard, de la realidad del mundo espiritual. Pasó muchos años investigando y dando conferencias sobre platillos voladores, o sea, sobre naves. El 3 de mayo de 1969 dio una charla sobre ovnis en el Caxton Hall de Londres, en la que defendió la hipótesis parafísica. Godard abogó por la percepción extrasensorial y otros fenómenos paranormales en su libro Flight Towards Reality, Vuelo hacia la realidad. Bueno, es una obviedad, ya lo dijiste, que tenías contacto con los hermanos del comando, ¿verdad? Directo.
¿Pero viajaste alguna vez en alguna nave? ¿O viste alguno de ellos cuando estabas aquí encarnado? Sí, sí que los pudo ver. Ah, qué maravilla. ¿Tuviste encuentros personales también? Sí, inclusive pudo abrazar y tocar a Star Cherán. Ah, qué maravilla, qué bonito. ¿Cómo fue tu trascender entonces? Porque no hay data sobre cómo trascendiste, si fue por una enfermedad. Sabemos que fue de muy anciano, ya a los 90 años, pero no se menciona nada en ninguna biografía que he leído. Una trascendencia muy rápida la que él tuvo, ¿eh? No fue ni lenta ni agoniosa. No, no, simplemente trascendió en el momento que le correspondía y se encuentra dichoso porque ya está junto a todos los seres de luz y también lo más importante, terminó su ciclo en este planeta. Última y séptima reencarnación. Y además ya eres maestro ascendido. Claro, Felicitaciones. Muchas felicidades. ¿En qué realidad dimensional te encuentras en este momento y cuál es tu función? en Arrael se dedica a enseñar. Qué bonito. Un mensaje que nos quieras dar, Víctor. Que sigamos adelante con nuestro plan divino, que entendamos que todas las situaciones que pasamos siempre tiene un para qué y es liberarnos del karma que hemos venido a saldar y también que sigamos continuando de la mano de Dios, que ese siempre es el camino y esa siempre es la meta. Así es, por supuesto. Muchísimas gracias por toda esta bendecida información, ex Víctor Godard. Y a ti, querido Alejandro, también, muchísimas gracias por esta canalización, que ya saben, queridos amigos, que nosotros hacemos todo ad honorem, no cobramos un solo centavo y nos cuesta realmente mucho esfuerzo. Sí, imagínense que si ya cuesta vivir en esta 3D teniendo ingresos estables, imagínense cuando eso no ocurre y hay que vivir subsistiendo. Así que a los que quieran donar a Alejandro y también pueden contactarlo para canalizaciones personales, pueden hacerlo al mail alejandrobarri@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo, que pueden conseguirlos en Amazon. Por favor, compartan, suscríbanse, den su like, comenten, pasen la palabra si les parece que este video vale la pena y nos veremos en el próximo video o entrevista de MBA, más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.